La sala privada del Manor olía a aceite de trufa y dinero silencioso. Mi hermana Lauren se sentó a la cabecera de la mesa como una reina en su trono, su rostro brillando bajo la tenue luz ámbar. Celebraba lo que ella llamaba el lanzamiento de su marca, un reportaje de 2 páginas en una revista de estilo de vida local que, insistía, la iba a poner en el mapa. Mi madre, Susan, se levantó, golpeando su tenedor contra su flauta de cristal. La habitación enmudeció al instante. Por Lauren dijo, su voz espesa de orgullo escénico. Por la persona más valiente de esta familia, la que no tiene miedo de perseguir los grandes sueños. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, mis manos moviéndose mecánicamente. Luego llegó el camarero. No fue a mi madre. No fue a mi padre. Se dirigió directamente a mí y colocó una pesada carpeta de cuero junto a mi vaso de agua. La abrí. $3,450. Me quedé mirando el número. No era solo una cuenta. Era una suposición. Mi madre se inclinó, su aliento olía a merlo caro. Los sueldos de los profesores son estables, cariño, susurró, su mano palmeando mi brazo. Apoya a tu hermana. Es lo menos que puedes hacer. Miré su mano en mi brazo. Luego miré la carpeta. No dije ni una palabra. Simplemente la cerré, coloqué las yemas de mis dedos sobre el cuero y la deslicé de vuelta sobre la mesa hasta que golpeó el pie de su copa de vino con un agudo tintineo. Antes de que te diga lo que hice a continuación, quiero saber. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti. Ahora mismo. Me encantaría ver quién forma parte de nuestra comunidad esta noche. El silencio en el restaurante fue instantáneo y total. No fue el silencio educado de una pausa en la conversación. Fue el vacío sofocante que sigue a un disparo. Mi madre miró la carpeta que descansaba contra su copa de vino, su rostro congelado en un gesto de conmoción. La boca de Lauren estaba abierta, sus ojos iban de un lado a otro de la habitación para ver quién miraba. Los invitados, inversores menores, algunos blogueros locales, amigos de amigos, se removieron en sus asientos, con los ojos muy abiertos. Me puse de pie. Mis piernas se sentían extrañamente ligeras, como si no estuvieran del todo unidas al suelo. Miré a Lauren, luego a mi madre. Creo que la marca debería pagar el lanzamiento, dije. Mi voz era tranquila, firme, lo suficientemente alta como para llegar al fondo de la sala. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y me dirigí a la salida. Detrás de mí, oí el raspado de una silla y el susurro siseante de mi madre Madison, siéntate. Seguí caminando. Pasé por delante del puesto del anfitrión, del guardarropa y por las pesadas puertas de roble hacia el aire frío de la noche. El viento me golpeó la cara, agudo y cortante, y por primera vez en toda la noche, respiré hondo. Mi prometido, Jacob, estaba justo detrás de mí. No dijo ni una palabra. Simplemente me abrió la puerta del coche, su mandíbula apretada en una línea dura. Entramos y él arrancó el motor. El viaje a casa fue silencioso. El único sonido era el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento y el latido rítmico de mi propio pulso en mis oídos. Miré por la ventana las farolas que pasaban, esperando que me invadiera la culpa. Esperé la familiar ola de pánico, la necesidad de disculparme, la necesidad desesperada de arreglar cualquier lío que acabara de hacer. Pero no llegó. En cambio, hubo una extraña claridad fría. Miré mis manos apoyadas en mi regazo. No temblaban. Durante años, había sido yo quien suavizaba las cosas, quien absorbía los golpes, quien pagaba el precio por la comodidad de los demás. Esta noche, había devuelto la cuenta, y el mundo no se había acabado. El cielo no se había caído. Simplemente estaba sentada en un coche conduciendo a casa con mi cartera todavía cerrada. Jacob me cogió la mano y la apretó con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No lo sé, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Creo que acabo de dimitir. Bien, dijo él. Ya era hora. Entramos en nuestro camino de entrada y miré las ventanas oscuras de nuestro apartamento. Parecía pacífico, seguro. Dentro, mi teléfono probablemente ya se estaba iluminando con notificaciones, una tormenta digital cobrando fuerza. Pero aquí fuera, en el silencio del coche,
sentí algo que no había sentido en una década. Sentí que finalmente estaba conduciendo mi propia vida. Abrí la puerta de nuestro apartamento y entré en la silenciosa oscuridad del salón. Durante años, me había convencido de que yo era la fuerte, la que arreglaba las cosas, la hija responsable que mantenía unida a la familia mientras todos los demás se desmoronaban. Pero de pie allí en el pasillo, quitándome el abrigo, me di cuenta de que era una mentira que me había contado para sobrevivir. No era una mártir. Era una jugadora. Hay un concepto en psicología llamado la falacia del jugador. La creencia errónea de que si un evento ocurre con más frecuencia de lo normal durante un cierto periodo, ocurrirá con menos frecuencia en el futuro o viceversa. En las relaciones, se manifiesta como la creencia de que si pones suficiente amabilidad, suficiente dinero, suficiente esfuerzo en la máquina, eventualmente tiene que pagar. Había tratado a mi familia como una máquina tragaperras trucada durante una década. Seguí metiendo monedas, convencida de que el premio gordo de amor y validación era matemáticamente inevitable. Pensé en las monedas que había metido en esa ranura. Los $3,000 para la terapia de mi padre cuando tuvo su crisis de la mediana edad y compró un coche deportivo que no podía permitirse. El depósito de seguridad para el primer apartamento de Lauren en la ciudad porque no tenía historial de crédito. Los innumerables préstamos para emergencias que en realidad eran solo consecuencias de su propia mala planificación. Cada vez que pagaba, me decía a mí misma, esta fue la última moneda. Esta fue la que les haría verme. Esta fue la inversión que finalmente produciría un retorno de respeto. Y a veces la máquina parpadeaba unas luces, un mensaje de agradecimiento, un abrazo en Navidad, un momento en que mi madre decía no sé qué haríamos sin ti, Madison. Esos pequeños pagos eran suficientes para mantenerme en el mango, tirando de la palanca una y otra vez. Pero esta noche, mirando esa cuenta en el restaurante de carne, me di cuenta de que el juego estaba amañado. La máquina no estaba rota. Estaba diseñada para tomar. Nunca iba a pagar el premio gordo que estaba esperando. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. Ya no esperaba una victoria. Simplemente me había quedado sin monedas. Entré en el dormitorio, el silencio del apartamento se sentía pesado y cargado. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, boca abajo. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía oírlo vibrar contra la madera. No era un zumbido suave. Era un traqueteo frenético y enfadado. Lo miré por un momento, la pantalla iluminando la habitación oscura con destellos espasmódicos. Lo cogí. Las notificaciones estaban apiladas como ladrillos. Lauren, ¿estás loca? Me humillaste delante de los inversores. ¿Tienes idea de lo mal que queda esto? Papá, tu madre está llorando en el coche. Esto es mezquino, Madison, incluso para ti. Mamá había dejado un mensaje de voz. No lo escuché, pero la vista previa de la transcripción fue suficiente. No sé quién te crees que eres, pero tienes que arreglar esto ahora. Me desplacé por los mensajes, mi pulgar deslizándose hacia arriba, hacia arriba. Ni uno solo preguntó por qué. Ni uno solo preguntó si podía pagar la cuenta. Ni uno solo preguntó si estaba bien. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la interrupción de su cadena de suministro. Estaban enfadados porque el cajero automático se había tragado su tarjeta. Fue un bombardeo, un asalto sincronizado diseñado para abrumar mis defensas, para hacerme retroceder a la disculpa y la sumisión. Pero mientras leía las palabras egoísta, dramático, ruinoso, no sentí la familiar sensación de vergüenza. Sentí algo más frío. Me sentí como una científica observando una muestra bajo un microscopio. Esto no era amor. Ni siquiera era familia. Era una transacción que había salido mal. Me senté en el borde de la cama y abrí mi portátil. La luz azul iluminó mi rostro en la habitación oscura. No escribí una respuesta. No devolví ninguna llamada. En cambio, abrí una hoja de cálculo en blanco. Si querían hablar de lo que les debía, bien. Hablaríamos. Pero no usaríamos la culpa como moneda. Usaríamos las matemáticas. Me troné los nudillos y empecé a escribir. Esto ya no era una reacción emocional. Era una auditoría profesional.
Me quedé mirando la hoja de cálculo en blanco, el cursor parpadeando como un latido. Fecha, artículo, coste. Empecé con las cosas fáciles. El alquiler del apartamento de Lauren hace 6 años. Cheque número 45. $1,200. El dinero de la fianza por el DUI de papá. $5,000. Los billetes de avión para las vacaciones de salud mental de mamá a Sedona. $800. Los números se sumaron rápidamente. Una columna de tinta negra que contaba la historia de mi propio estancamiento financiero. Pero mientras escribía, me di cuenta de que el dinero era solo la mitad de la deuda. Creé una nueva columna y la titulé El libro mayor fantasma. Esto era para las cosas que no tenían recibos pero que me habían costado todo. La noche que me perdí mi propia cena de aniversario porque Lauren tuvo un ataque de pánico por una audición. Coste, un recuerdo arruinado. El fin de semana que pasé limpiando el garaje de papá porque él no podía enfrentarse a ello solo para encontrarlo viendo fútbol dentro. Coste, 2 días de mi vida. La vez que mamá me dijo que mi ascenso era agradable, pero pasó 40 minutos hablando del nuevo corte de pelo de Lauren. Coste, mi autoestima. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Enumeré cada disculpa tragada, cada límite ignorado, cada vez que había sido la conductora designada, la terapeuta, el saco de boxeo emocional. Estaba construyendo un balance de dolor. Y el total era asombroso. No solo estaba en números rojos. Estaba en bancarrota. A mi lado, Jacob estaba mirando su teléfono. Oye, dijo, su voz tensa. Mira esto. Me mostró su pantalla. Era la foto que había tomado del recibo en el restaurante. Hizo zoom en la sección inferior, más allá del bistec y el vino. Allí, en letra pequeña, había una línea que yo había pasado por alto en mi furia. Depósito de sala privada. Reserva de evento futuro. $1,500. Me quedé helada. ¿Qué es eso? No lo sé, dijo él. Pero tiene fecha para el próximo mes. Cogí mi teléfono y llamé al restaurante. Era tarde, pero el gerente contestó. Puse mi mejor voz de asistente de madre. Hola, llamo para confirmar los detalles del depósito en el recibo de Henderson de esta noche. Solo queremos asegurarnos de que la fecha es correcta para la fiesta de aniversario. El gerente tecleó en un teclado. Sí, señora. La sala Tuscany está reservada para la celebración del 30 aniversario de Susan y David el día 15. El depósito de $1,500 asegura el espacio. Colgué. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae el teléfono. La fiesta del 30 aniversario. La que mamá me había dicho que estaba cancelada. La que dijo que no podían permitirse este año. No la estaban cancelando. La estaban reservando. Y estaban usando mi dinero. El dinero que se suponía que debía pagar por la cena de Lauren para asegurar el lugar para una fiesta a la que ni siquiera estaba invitada. Miré a Jacob. No pidieron venir. Lo anunciaron. Domingo por la tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Estamos abajo. Ábrenos. Tenemos que arreglar esto. Miré a Jacob. Estaba de pie junto al mostrador de la cocina, con los brazos cruzados, con aspecto de estar listo para una pelea. ¿Quieres que me quede?, preguntó. No, dije. Quédate en el dormitorio. Necesito hacer esto sola. Necesitaba que vieran que mi fuerza no provenía de él. Provenía de mí. Les abrí. Cuando abrí la puerta, el pasillo pareció encogerse. Mi padre entró primero, llenando el espacio con su pesada y decepcionada presencia. Mamá lo siguió, aferrando su bolso como un arma. Lauren iba detrás, con unas gafas de sol de gran tamaño en el interior, presumiblemente para ocultar los ojos hinchados por el llanto escénico. No se quitaron los abrigos. No saludaron. Entraron en mi salón y se adueñaron del espacio como si tuvieran la escritura. Siéntate, dijo mi padre. No una pregunta, una orden. Me senté en el sillón frente al sofá. Coloqué la carpeta de Manila que había preparado sobre la mesita de café entre nosotros.
Dentro estaban las hojas de cálculo, los extractos bancarios y la foto ampliada del recibo con el depósito de Italia rodeado con un marcador rojo. Apoyé la mano sobre ella. Vamos a empezar de cero, comenzó mi madre, su voz tensa y controlada. Se sentó en el borde del sofá, su postura rígida. Te has perdido, Madison. El martes por la noche fue una desgracia. Avergonzaste a tu hermana. Le faltaste el respeto a tu padre. Y montaste una escena de la que la gente todavía habla. Nunca me he sentido tan humillada, añadió Lauren, su voz quebrándose perfectamente en el momento justo. Mis inversores preguntaban si éramos financieramente inestables. ¿Sabes lo difícil que es conseguir financiación cuando tu propia hermana da a entender que eres un caso de caridad? Estamos dispuestos a pasar página, interrumpió papá, levantando una mano para silenciar a Lauren. Me miró con esa familiar mezcla de severidad y lástima. Sabemos que has estado bajo estrés. Quizás estés celosa del éxito de Lauren. Quizás te sientas dejada atrás. Te perdonamos por eso, pero tienes que disculparte. Tienes que pagar la cuenta que dejaste sin pagar, y tienes que arreglar esto. Los miré. Los miré de verdad. Durante años, este tribunal me habría aterrorizado. Habría estado llorando, suplicándoles que entendieran, desesperada por demostrar que no era la mala. Pero hoy, el miedo había desaparecido. En su lugar estaba el frío desapego de una auditora mirando los libros de una empresa en quiebra. No eran mi familia en este momento. Eran malas inversiones tratando de asegurar otra ronda de financiación. ¿Han terminado?, pregunté. Mi voz era suave, plana. Terminaremos cuando te disculpes, espetó mamá. No me disculpé. No grité. Simplemente toqué con el dedo la carpeta de Manila. No estoy aquí para disculparme, dije. Estoy aquí para revisar las cuentas. El aire en la habitación cambió. Lo sintieron, una caída de presión. La repentina comprensión de que el guión que habían escrito para mí no era el que yo estaba leyendo. Pensaron que estaban aquí para disciplinar a una hija rebelde. No se dieron cuenta de que estaban sentados frente a una acreedora que estaba a punto de reclamar el préstamo. Abrí la carpeta de Manila. El sonido del papel deslizándose sobre la mesita de café fue el único ruido en la habitación. Cogí la imagen ampliada del recibo. No los miré. Miré los números. Artículo 1, leí en voz alta, mi voz desprovista de inflexión. Chuleta de buey madurada en seco, término medio, $85. Artículo 2, botella de BV Cliquot, $400. Artículo 3, patatas fritas con trufa, $18. Madison, para esto. Mi madre siseó, inclinándose hacia adelante. Estás siendo ridícula. No paré. Bajé el dedo a la línea inferior, la rodeada de tinta roja. Artículo 4. Continué, levantando la vista para encontrarme con sus ojos. Depósito de sala privada. Reserva de evento futuro. $1,500. Hice una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire como humo. Llamé al restaurante, mamá. Confirmaron la reserva. La sala Tuscany para tu fiesta del 30 aniversario el próximo mes. La que me dijiste que estaba cancelada porque estabas demasiado arruinada para celebrar. El color desapareció del rostro de mi madre. Mi padre se revolvió incómodo, de repente encontrando fascinante el patrón de la alfombra. Lauren dejó de fingir que lloraba y miró a sus padres confundida. Dijiste que no ibas a hacer una fiesta, dijo. No queríamos agobiarte, balbuceó mi madre, sus ojos yendo y viniendo entre Lauren y yo. Sabíamos que estabas estresada por el dinero, Madison. No queríamos que te sintieras obligada a comprar un regalo. Obligada, solté una risa corta y seca. No querías que me sintiera obligada, así que simplemente usaste mi tarjeta de crédito para reservar el lugar. Cogí la segunda pila de papeles, la hoja de cálculo. El libro mayor fantasma. Lo abrí en abanico sobre la mesa. Tenía 5 páginas, a espacio simple. Esto, dije, señalando las columnas, es una auditoría de los últimos 5 años. El alquiler de Lauren en 2019.
Los honorarios del abogado de papá por el DUI. Los viajes de salud mental de mamá. La factura del teléfono que he estado pagando desde que tenía 22 años. Los servicios de streaming que todos usan pero no pagan. Miré a mi padre. Me llamaste mezquina. Dijiste que estaba arruinando la dinámica familiar. Toqué el total al final de la última página. $42,350. Eso es lo que he pagado a esta familia en los últimos 5 años. Eso es la entrada de una casa. Eso es una boda. Es mi futuro liquidado para subsidiar sus estilos de vida. La cara de mi padre se puso roja. Te criamos. Nos lo debes. No les debo nada. El volumen de mi voz no aumentó, pero la intensidad sí. Cortó su bravuconería como un cuchillo. Me di cuenta de algo esta noche. No soy una hija para ustedes. Nunca lo fui. Soy una capitalista de riesgo. Soy la socia silenciosa a la que acuden cuando necesitan un rescate, pero no quieren ceder ninguna participación. Me puse de pie, elevándome sobre ellos mientras se sentaban en mis muebles de segunda mano. Y he decidido que esta es una mala inversión. Retiro mi financiación. Señalé la puerta. ¿Fue? Madison, suplicó mi madre, levantándose, buscando mi mano. Hablemos de esto. Podemos hacer un plan de pago. Aparté mi mano como si me hubiera quemado. No hay plan de pago. La cuenta está cerrada. Salgan de mi casa y dejen su llave en la mesa. Si intentan usarla de nuevo, cambiaré las cerraduras. Si me acosan, llevaré esta hoja de cálculo al Tribunal de Reclamos Menores. He terminado de comprar su amor. Me miraron de verdad, y se dieron cuenta de que el banco estaba cerrado. No había más préstamos que conseguir. Lentamente, en silencio, mi padre se puso de pie. Dejó su llave en la mesita de café junto a la evidencia de su codicia. No miró hacia atrás. Salieron uno por uno, la puerta haciendo clic al cerrarse detrás de ellos con una finalidad que resonó en mis huesos. Las hojas de los árboles fuera de la ventana de mi apartamento pasaron de verde a dorado y luego a marrón. Han pasado 3 meses desde la auditoría. Mi teléfono está en la mesita de café, con la pantalla negra, en silencio. Durante años, ese silencio me habría aterrorizado. Se habría sentido como un castigo, como la calma antes de una tormenta de culpas y exigencias. Pero ahora, el silencio se siente diferente. Se siente como un recibo por una deuda totalmente pagada. Se siente como paz. Abrí mi aplicación bancaria esta mañana. Los números eran más altos de lo que nunca los había visto. El gasto mensual, las facturas de teléfono, los servicios de streaming, los préstamos de emergencia que nunca volvieron, se habían detenido. Los $42,000 que me habría desangrado en los próximos 5 años se quedan aquí. Me volví hacia Jacob, que estaba haciendo café en la cocina. Resérvalo, dije. No vamos a Italia. No vamos a donde mi madre quería representar su fantasía de una familia perfecta. Vamos a Tokio porque es a donde yo quiero ir. Y por primera vez en mi vida, mis recursos están financiando mis propios deseos, no las ilusiones de otra persona. Me senté en mi escritorio y abrí el portátil por última vez. Miré la hoja de cálculo, el libro mayor fantasma. Ya no era una fuente de ira. Eran solo datos, registros históricos de una empresa fallida. Moví el archivo a la carpeta de archivo e hice clic en cerrar. La pantalla se volvió negra, reflejando mi propio rostro. Parecía cansada, sí, pero también parecía libre. Me di cuenta entonces de que el costo de mi libertad fue alto. Perdí una madre, un padre y una hermana. Perdí la ilusión de una red de seguridad. Pero mirando alrededor de mi sala de estar tranquila y pacífica, sabiendo que nadie vendría a perturbar mi santuario, supe que el precio de quedarme habría sido más alto. La cuenta está cerrada. El saldo es 0, y finalmente estoy en números negros. Si alguna vez te has sentido como un cajero automático para personas que te tratan como un extraño, comparte esta historia. No eres un banco, y no le debes tu paz a nadie. Suscríbete para más historias sobre romper.